Mi hija me dijo: «Has estado ocultándonos dinero», y me tiró té caliente sobre el brazo. Así fue como supe realmente lo que significaba para ella. No pensé que realmente lo haría. No lo creí. No después de todo lo que había hecho. No después de todo lo que había dado. Pero en el instante en que el té me quemó la piel caliente, punzante y cruel, supe. Mi hija no me veía como su madre. Tal vez nunca lo hizo. Tal vez solo era la anciana que se presentaba demasiado seguido y se quedaba demasiado tiempo. No se esperaba que siguiera trabajando. A los 75 años la gente espera que te desacelere, que empieces a hacer jardinería o tejer, que te vayas de cruceros y colecciones fotos de tus nietos. No me molestaba esa imagen, pero tampoco encajaba en ella. Un antiguo colega me ofreció un pequeño trabajo de consultoría hace unos años y lo acepté. El trabajo creció. Mi nombre comenzó a circular de nuevo. Conseguí más contratos. Hace unos meses uno de esos contratos me hizo una oferta. $80,000 al mes. Más de lo que había ganado jamás. No se lo conté a nadie. Especialmente a ella. No porque tuviera vergüenza, sino porque no quería que pensara que le debía algo. Ese jueves fui a visitarla. Me sentía bien, confiada. Paré en su pastelería favorita y compré unos croissants de almendra. Le encantaban cuando era niña y pensé que tal vez aún le gustarían. Entré usando la llave que me dio hace tiempo. Me quité los zapatos en la puerta como siempre porque odiaba las huellas en la alfombra. La escuché en la cocina hablando por teléfono. «Rápido, molesta». Su voz tenía ese tono el que usaba cuando quería que todos supieran que estaba enojada. Cuando me vio, su expresión cambió. No sonrió. No me saludó. No dijo nada. Solo una mirada vacía, cansada, como si hubiera interrumpido algo importante. Luego volvió a la llamada, clara como el agua. «Solo entraste. Te dije que no vinieras antes de las 4. Nunca me escuchas». Fue como una bofetada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si fuera una carga. Un error. Levanté la bolsa de los croissants con una sonrisa. Apenas echó un vistazo. «Estás muy arreglada», dijo. No era un cumplido, ni curiosidad, solo juicio. Como si no tuviera derecho a llevar una camisa bien planchada o un collar de oro. «Tengo una reunión», respondí en voz baja. «Pensé en pasar por aquí. Te traje esto». Ni siquiera miró la bolsa. «Sabes que estoy controlando los carbohidratos», dijo. Ahí estaba, el desprecio. De nuevo. Ese tono que dice deberías haberlo sabido, a pesar de que nunca me cuenta nada. Me senté al borde de la mesa. Ella siguió de pie, brazos cruzados. No quería presumir, de verdad que no, pero pensé que tal vez, solo tal vez, estaría orgullosa. Le conté sobre el nuevo contrato, sobre el aumento. Incluso me reí y dije, es un poco tonto, pero me ofrecieron $80,000 al mes. Se congeló. Completamente. Su rostro se quedó en blanco por un segundo. Luego sus cejas se fruncieron. «¿Ganas tanto?», asentí aún sonriendo. «Sí, recién. No durará para siempre». Y entonces llegó el silencio. No el tipo cómodo, el pesado. Me miró como si hubiera hecho algo mal, algo imperdonable. «¿Y no me lo dijiste?». Negué con la cabeza. No pensé que fuera relevante. No estaba tratando de esconder nada. Se rió, pero no había nada amable en esa risa. «No me lo dijiste porque no querías ayudar. Eso es lo que pasa». Mi pecho se apretó. Mi estómago se hundió.
Abrí la boca, pero al principio no salieron palabras. «Eso no es cierto», dije finalmente. «Siempre he ayudado. De manera silenciosa tal vez, pero he ayudado». Ella se burló. «No lo suficiente». Esas 2 palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No lo suficiente. Después de todos esos años, todas esas noches de canguro, todas esas idas al supermercado, todas las veces que metí dinero en sobres sin que ella lo supiera. «Vives como una reina y nos dejas a nosotros luchando», dijo. «Eso es cruel», parpadeé. ¿Qué reina vivía en un apartamento de 2 habitaciones con cortinas de segunda mano y un sofá de 1997? Conducía un coche de 10 años. Cocinaba mis propias comidas. No me iba de vacaciones. No compraba joyas. No contrataba limpiadores. Quería decírselo. Quería enumerar todas las formas en las que no era una reina. Pero entonces lo dijo. «Lárgate». Así sin más, sin gritar. Solo plano y frío. Me reí nerviosamente. «No seas ridícula». Traje croissants. Y luego hizo algo que nunca pensé que haría. Cogió su taza de té aún humeante y me la lanzó. El líquido me alcanzó en el brazo. El dolor fue instantáneo, una punzada aguda y ardiente. Respiré con fuerza. Ella no titubeó, no respiró. No dijo perdón. Simplemente se dio la vuelta y entró en el otro cuarto. Fui al fregadero, dejé correr agua fría sobre la quemadura. Mi mano temblaba mientras tomaba una servilleta. Envolví mi brazo y me quedé mirando la encimera. Había fotos de sus hijos, fotos escolares, dibujos. Ninguno de ellos me incluía. Miré alrededor de la cocina, la que ayudé a pintar, la que llené de víveres cuando su marido perdió el trabajo. Aquella en la que una vez bailé con su pequeño mientras la cena se cocinaba. Ya nada de eso me pertenecía. Tomé mi bolso. Dejé los croissants sobre la mesa. No dije adiós. Al salir volví a escuchar su voz, a través de la ventana. Finalmente se había ido. Solo era un gesto dramático. Eso era todo. El golpe final. No fue el té. No fueron los gritos. Ni siquiera las palabras. Fue ese tono. Ese tono casual despectivo, como si fuera solo un ruido de fondo. No su madre. Solo un inconveniente. Caminé hacia el coche, las manos aún temblando. Me senté un momento antes de poner en marcha el motor. No llegaron las lágrimas, solo el silencio. Conduje sin rumbo fijo. Pasé por el supermercado, el parque, la escuela, a la que iban sus hijos. Seguí adelante. Ni siquiera me preguntó si estaba bien, ni una sola vez. Recordé las veces que me quedé despierta toda la noche cuando ella estaba enferma. Las veces que cancelé mis propios planes para que ella pudiera descansar. Las fiestas de cumpleaños que financié. Los abrigos de invierno que compré para sus hijos. Los consejos sobre la hipoteca que le di. Las tarjetas de crédito que pagué. Lo recordé todo. Y ella había dicho que no era suficiente. Toda mi vida fue de dar, ayudar, arreglar. Y en un solo instante comprendí lo que eso había significado para ella. Nada. No lo entendí al principio. Ni el ardor, ni las palabras, ni siquiera el rechazo. Eso vino después. Esa noche regresé a mi apartamento. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé en ella. Mi brazo seguía doliendo, pero ya era un dolor sordo casi insoportable, como si mi cuerpo entero estuviera anestesiado. Estaba de pie en mi pequeña cocina, esa misma que tenía los azulejos desconchados que nunca me molesté en reemplazar. El silencio era tan profundo que sentía que podía oír mi propio latido. No me senté, no lloré, ni siquiera me quité el abrigo.
Solo permanecí allí quieta, pensando, reproduciendo cada segundo. Ella acababa de entrar. Le había dicho que no viniera antes de las 4, pero nunca me hacía caso. Esa frase no paraba de repetirse en mi cabeza. Era como un eco, una espiral que giraba sin cesar. Como un recordatorio cruel de mi lugar en su vida. Siempre había sido la que llegaba demasiado temprano, la que se quedaba demasiado rato, la que seguía intentándolo incluso cuando no era bienvenida. Ese tono en su voz, avergonzada, frustrada, como si fuera una vecina inoportuna que nunca sabía cuándo irse, no su madre. Y los croissants, ahí seguían, sin tocar. Todos esos pequeños comentarios, esos gestos que me habían herido ahora, se reproducían en mi mente como una lista interminable de razones por las que ya no era bienvenida. ¿Estás vestida? Sabes que estoy controlando los carbohidratos. Eso es cruel. No es suficiente. Lárgate. Cada una de esas palabras era como una puerta cerrándose con fuerza. Cada frase rasgaba viejas heridas de las que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Me senté en mi pequeña mesa al lado de la planta que siempre olvidaba regar. Pensé en todas las veces que había inventado excusas por ella. Está cansada, está abrumada, está estresada. Pero esa noche en la quietud de mi apartamento, dejé de hacer excusas. Comencé a recordar. No solo ese día. Los años previos a todo eso. El cumpleaños que olvidó. El día de Acción de Gracias en el que me dijo que no fuera porque la casa ya estaba demasiado llena. La vez que puso los ojos en blanco cuando me ofrecía ayudar con los platos. Siempre estás intentando arreglar las cosas, me dijo una vez. Solo relájate, como si ayudar fuera un defecto. Como si preocuparse demasiado fuera el problema. Pero la verdad era que había estado intentando arreglarlo todo durante toda mi vida, porque pensaba que eso era lo que las madres debían hacer. Cuando ella era pequeña se aferraba a mí como si yo fuera su mundo entero. Lloraba si yo me iba de la habitación. Se sentaba a mis pies mientras cocinaba, tarareando canciones y creando letras. Recuerdo cuando le cepillaba el pelo por la noche contando hasta 100 pasadas solo porque le gustaba cómo se sentía. Recuerdo esconder pequeños billetes en su caja de almuerzo. Recuerdo cuando solía llamarme su persona favorita. Pero con el tiempo el tono cambió. Ella creció, se volvió más independiente. Entonces la distancia comenzó. Luego la aspereza, la frialdad. Las pequeñas risas que no sonaban amables. Al principio no dije nada. Pensé que se estaba ajustando a la adultez. Pensé que estaba estresada como todo el mundo. Me dije a mí misma que no era personal, pero sí lo era. Comenzó a corregirme frente a los demás. No le hagan caso, les decía a sus amigos. Está atrapada en sus costumbres. Se confunde. Yo no estaba confundida. Me estaban ignorando. Empezó a llamarme menos. Olvidaba mis citas. Me dejaba fuera de las decisiones. No eran grandes cosas al principio, pero eran suficientes para dejar claro que yo estaba fuera del círculo. Y dejé que pasara. Acepté las migajas y me convencí de que eran un festín. Porque pensaba volverá. Pero no lo hizo. Recordé la foto en su nevera, su familia, su marido, sus hijos. Todos sonriendo. Yo no estaba en ella, no siquiera en el rincón. Todo este tiempo había intentado permanecer cerca, permanecer útil, permanecer necesaria. Llevaba a los niños al entrenamiento de fútbol. Compraba la ropa escolar. Llevaba sopa cuando estaban enfermos. Me ofrecía a limpiar el garaje. Aprendí a instalar un nuevo lavavajillas solo para poder ayudar. Pero tenía que ganarme mi lugar cada vez. Como una invitada. Si no ofrecía algo, no me invitaban. Si no daba, no importaba.
Comencé a darme cuenta del patrón. Ella nunca me daba las gracias directamente. Decía cosas como: «Eres tan buena en esto, siempre estás preparada, eso es lo que haces». Como si mi ayuda no fuera un gesto de bondad. Era solo un ajuste predeterminado, algo a lo que ella tenía derecho. Pero en el momento en que pensó que tenía algo que no había ofrecido de repente, era deshonesta, egoísta, fría. La verdad es que había pagado por más que solo los comestibles. Había pagado por paz. Había pagado por cercanía. Había pagado por importar. Y lo más doloroso, ella me dejó. No me detuvo. No me dijo: «Mamá, no tienes que hacerlo». Simplemente tomó lo que le ofrecí. Luego, actuó como si fuera lo menos que podías hacer. Y cuando dejó de ser suficiente, me lo hizo saber. «No es suficiente». Esa frase ahora vivía en mis huesos. Esa noche resonó en mi pecho. Presioné un paño frío contra mi brazo. La piel estaba roja, pero no ampollada. Aún así, el calor persistía. No solo en mi piel, también dentro. Ese tipo de calor se queda. No dormí mucho esa noche. Me quedé en la cama mirando el techo. La habitación se sentía más pesada de lo habitual, como si todos los años de estar en silencio finalmente me hubieran alcanzado. A la mañana siguiente preparé té. Me senté con él en ambas manos. Dejé que el calor me envolviera. El calor adecuado. Y luego hice algo que no había hecho en años. Saqué un viejo diario del fondo de mi armario. La tapa estaba gastada. Las páginas ligeramente amarillentas. Escribí todo lo que recordaba. Cada pequeño comentario. Cada invitación olvidada. Cada mirada cortante. Cada mensaje ignorado. Cada momento en el que me decía «tss» a su manera que era una obligación, no una alegría. La lista creció. Más de lo que imaginaba. Y con cada recuerdo la niebla comenzó a disiparse. Vi cuántas veces me había hecho más pequeña. Cuántas veces excusé sus palabras. Cuántas veces supliqué en silencio ser suficiente. Y poco a poco algo dentro de mí cambió. No fue rabia. No fue tristeza. Solo fue la verdad. Había estado conteniendo el aliento demasiado tiempo. Y ahora por fin estaba exhalando. Esta vez no ibas a explicarme. No ibas a correr tras disculpas. No ibas a intentar ganar un lugar que debería haber sido mío por amor, no por esfuerzo. Miré la foto enmarcada sobre mi estantería. Era de hace años. Solo yo sosteniéndola cuando era un bebé. Ambas sonriendo. La giré sin que me importara que no pudiera verla. No porque la odiara, sino porque necesitaba espacio. Necesitaba aire. Necesitaba recordar quién era antes de que ella me dijera quién no era. Limpié mi apartamento. Cambié las sábanas. Abrí las ventanas. El aire fresco se sentía como algo nuevo. Como posibilidad. Hice una lista no de lo que había hecho mal, sino de lo que había dado. Comidas, viajes, dinero, tiempo, perdón. Y aún así me etiquetaron como insuficiente. Pero ese día en mi tranquilo apartamento, me di una última cosa. El permiso de dejar de intentarlo. Y fue el comienzo, no de la venganza, sino de la libertad. No me desperté esa mañana con un plan. No hubo ninguna gran declaración. Ningún destello repentino de valentía. Lo que sentí fue algo más callado, una quietud. Como si por fin una puerta se hubiera cerrado detrás de mí, y por primera vez no intentaba abrirla de nuevo. La quemadura en mi brazo ya comenzaba a desvanecerse. Dejó una mancha roja sensible al tacto, pero manejable. No era nada comparado con lo que sus palabras me hicieron. El tipo de dolor que no se cura con ungüento. El tipo que se asienta en lo más profundo y cambia la forma en que caminas por el mundo.
Me vestí lentamente. Ropa cómoda. Me preparé unos huevos tostadas y té, mi tipo de desayuno. El silencio en mi apartamento ya no era pesado. Estaba limpio. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi aplicación bancaria. Ahí estaban todas las pestañas conocidas, todos los nombres que había memorizado tras años de responsabilidad. El apoyo a su hipoteca, la transferencia de matrícula, el fondo para el supermercado que había llenado cada mes. Sin dudarlo, comencé a pagarlos. Uno a uno cancelé todos los pagos automáticos vinculados a su vida. Cerré la línea de crédito adicional que había abierto cuando su marido perdió el empleo. Transferí la cuenta de ahorros de emergencia que compartíamos en nuestros nombres a la mía cerrada y privada, sin ceremonias, sin explicaciones, solo acción silenciosa y firme. Con cada clic, algo se aligeraba. No estaba enojada. No sentía venganza. Había terminado. Eso era todo. Miré por la ventana. La nieve había comenzado a caer lenta y deliberada. Cubría las aceras, tapaba los tejados. Sentía que el mundo estaba de acuerdo conmigo, reiniciando. Más tarde ese día recibí un mensaje de ella. Solo una frase. No tenías que hacer un gran escándalo por esto. Esa era su versión de la paz. Un mensaje sin nombre. Sin reconocimiento. Sin disculpas. Solo una suave acusación. Ella aún no sabía lo que había hecho, pero ya lo percibía. Siempre lo notaba cuando la ayuda desaparecía, nunca cuando llegaba. No contesté. Crucé la casa y recogí las cosas que había guardado para ellos. Una caja de juguetes antiguos. Un set de platos que siempre le gustó. Una manta hecha y a mano que una vez dijo que sería perfecta para su cuarto de invitados. Doblé todo con cuidado y lo guardé en el armario del pasillo. No era enojo. Era liberación. Esa tarde sonó el teléfono. Su marido. Oí su voz un poco tensa, decía. Tensa. ¡Qué palabra tan cuidadosa! Continuó pidiendo que pasáramos por alto todo esto, que nos reuniéramos pronto. Dijo que me extrañaban. Que los niños me extrañaban. Pero luego dijo algo que no esperaba. ¿Sabes cómo se pone? Esa frase me golpeó de una forma extraña, como una luz iluminando un rincón que nunca había mirado. ¿Sabes cómo se pone? ¿Cuántas veces había escuchado eso de los profesores, de los primos, de su propio marido? Siempre era una excusa, un cojín, un aterrizaje suave para el daño que causaba. Y siempre asentí, siempre lo suavizaba. Pero no esta vez. Yo sé cómo me pongo también, le dije en voz baja. Me canso, me duele. Y también tengo derecho a decir basta. Hubo un silencio, como si él no supiera qué decir. Luego murmuró algo sobre llamarme más tarde. Colgué. Y luego borré sus números de mi teléfono. Fue justo en ese momento cuando el giro llegó. Esa parte que me dejó sin aliento. Mientras revisaba papeles antiguos, encontré la carta que mi hija me había escrito en la universidad. Era breve, torpe, cubierta de garabatos. La Fils había escrito después de que le enviara mis últimos ahorros, para que no tuviera que abandonar sus estudios. Mamá, sé que siempre dices que encontrarás una forma, pero esta vez realmente no sé cómo agradecértelo. Me salvaste. No lo olvidaré. Te haré sentir orgullosa. Leer eso ahora, después de todo lo ocurrido, me apretó el pecho. Ella lo sabía. Sabía lo que había sacrificado. Y por un tiempo eso había importado. Por un rato yo era su refugio. Su heroína. ¿Qué pasó después? Esa carta se sentía como encontrar una foto de alguien que había desaparecido. Me quedé mirando con lágrimas en los ojos, pero no por dolor, sino por la quietud de la traición en silencio.
Yo había sido amada. Una vez fui vista. Y de alguna manera, lentamente, esa versión de mí había sido borrada. Eso fue lo que más dolió. No fue que me gritara, ni siquiera que arrojara el té, sino que había sabido cuánto di y ahora actuaba como si fuera algo esperado. Una injusticia amplificada. Eso era. Pagué por todo, pero aún así me pidieron que me fuera. A la mañana siguiente desperté con una sensación de quietud. Preparé té. Saqué una carpeta de bienes raíces que había guardado hace años. Siempre había soñado con tener algo propio. Nada grande. Solo un espacio que fuera mío. Y ahora podía. Llamé a un agente inmobiliario. 2 semanas después, estaba de pie en una cocina luminosa con grandes ventanales y suelos de madera. Un vecindario tranquilo. Árboles en la entrada. Ese tipo de lugar donde nadie me gritaría. Cuando hice la oferta, usé mi nombre completo. Sin cofirmantes. Sin cuentas compartidas. Solo yo. La venta se cerró más rápido de lo que esperaba. Cuando me mudé no invité a nadie. No hubo jornada de puertas abiertas, ni anuncios, ni mensajes de nueva dirección. Un silencio me acompañaba. Pero esta vez estaba lleno de algo más. Paz. Compré nuevos platos. Horneé mi propio pan. Regué mi planta. Volví a leer. Aprendí a arreglar una pared. Planté narcisos cerca del porche. Los días pasaban suavemente. Sin drama, sin espectáculo, sin necesidad de justificar mi lugar. Y luego una mañana un golpe en la puerta. La abrí y la vi. Estaba allí con su abrigo, los brazos cruzados. Su expresión imperturbable. No dijo ni un saludo. No se disculpó. Simplemente dijo: «Pasé por aquí y vi el coche. Te mudaste». Asentí. «Sí». Ella miró más allá de mí hacia el pasillo. «Bonito. Debe ser agradable tener ese tipo de dinero». Ahí estaba. El tono. El de siempre. No lo dejé caer. «Lo es», respondí. «¿Quieres pasar?» Ella se detuvo confundida. Tal vez esperando que dijera algo más. Que explicara. Que suplicara. No lo hice. Entró. Miró a su alrededor. No dijo nada. Entonces de repente me soltó. «¿Por qué no me dijiste que te mudabas?» Me giré hacia ella. Tranquila. Directa. «Me dijiste que me fuera». Y lo hice. Ella se estremeció. Un pequeño temblor. Pero lo vi. Se sentó lentamente. Miré a mi alrededor una vez más. Todo estaba en silencio. Sí, me gustaba. Luego me preguntó: «¿Podemos volver a la normalidad?» Y le respondí: «No». No por rabia, no para castigar, sino porque lo normal era lo que dolía. Estaba allí en mi propia casa y sentí algo subir en mi pecho. No era venganza, era resolución. «Te quiero», le dije, «pero también me quiero a mí misma». Finalmente. Ella no respondió, solo bajó la mirada hacia sus manos. Y por primera vez en mi vida no traté de arreglarlo. Simplemente dejé que fuera. Ese fue el punto de inflexión. No tardó mucho en notar que el silencio comenzó a incomodarlos. Al principio fue sutil. Un chequeo educado de su marido. Luego un número que no reconocía, probablemente una de sus amigas, escribiéndome: «Espero que estés bien, no sé nada de ti desde hace un tiempo». Sonaba casual. Amistoso incluso. Pero el tono no era preocupación, era curiosidad. Chisme disfrazado de amabilidad. No respondí. Luego llegó el primer mensaje directo de ella. «¿De verdad no vas a venir en Navidad, mediados de noviembre? No te echo de menos». Sin el más mínimo intento de arreglar nada. Solo una fría pregunta impregnada de expectativas.
como si llegara tarde a un trabajo al que no había aceptado. Estuve mirando ese mensaje más tiempo del que debía. No me sentí triste, no me sentí enojada, me sentí cansada de presentarme solo para ser ignorada. Pensé en las mañanas de Navidad que pasaba conduciendo bajo la lluvia para llegar temprano. Las horas en la cocina cocinando comida que luego diría que era demasiado pesada. Las manualidades hechas a mano que traía para los niños. Los regalos que envolvía con esmero solo para que ella dijera: «No necesitamos todas estas cosas». Pero la única vez que no fui eso de repente era una crisis. No respondí. 2 días después, ¡guau! Supongo que de verdad lo estás haciendo. Esa ya tenía garras. Rabia envuelta en burla. ¿Haciendo qué? Proteger mi paz. Pasó una semana. La nieve caía. Coloqué un pequeño árbol, uno que era mío, no de ellos. Sencillo, amable, callado. Lo decoré con estrellas plateadas y viejas decoraciones que había guardado desde su infancia. Probablemente ni siquiera las recordaba. Entonces llegó el siguiente mensaje. «Los niños están preguntando por ti. ¿Vas a dejar que tus nietos pasen la Navidad sin ti?» Ahí estaba. No amor, no preocupación, solo culpa. Culpa convertida en arma. No había preguntado ni una sola vez lo que necesitaba. ¿Cómo me sentía? ¿Por qué me había apartado? No quería una conversación. Quería controlarme. No respondí. Fue entonces cuando los demás comenzaron a intervenir. Su marido escribió: «Estás siendo inmadura. No puedes simplemente dejar a tu familia». Leí ese mensaje en voz alta y me reí. Inmadura. Después de todo lo que había soportado, perdonado, pagado por. Luego vino el post de su mejor amiga en Facebook disfrazado. Es triste cuando los padres actúan como víctimas y olvidan que criaron a las mismas personas a las que ahora culpan. No respondí, no comenté. Simplemente la bloqueé. Entonces llegó el mensaje grupal del chat familiar, el que dolió. «Mamá, esto es ridículo. Estás destrozando la familia. Si no vienes a la Navidad, no esperes que sigamos intentando contactar contigo». Destrozar la familia. Yo, la persona que la había mantenido unida con cenas navideñas, cuidados de emergencia para los niños, préstamos de último minuto, cumpleaños olvidados solo recordados por mí. Y de repente, yo era la que rompía todo. Miré el teléfono y pensé nunca me habían buscado. Me mantenían en espera, así que salí del chat. Eso provocó una tormenta. Capturas de pantalla, mensajes, llamadas de familiares que no había escuchado en años. Realmente la molestaste. No estás bien. Quizá deberías ver a alguien, porque en sus mentes una mujer que dice basta no puede estar sanando. No está fuerte. Solo está amargada, difícil. No entendían que no estaba reaccionando. Estaba liberándome. Comencé a escribir. Escribí una carta no para ellos, sino para mí misma. Una larga carta. Enumeré cada insulto que dejé pasar. Cada momento en el que me dijeron que era demasiado por hacer el trabajo que nadie más quería hacer. Cada año que limpié, cociné, conduje, pagué, cargué, y me dijeron que debería estar agradecida por estar incluida. Escribí sobre la vez que me hizo sentarme en una silla plegable junto al patio, porque no habíamos planeado para los extras. Había confirmado mi asistencia semanas antes. Escribí sobre el día en que ofrecí ayudar a decorar el árbol, y me dijo: «Tuviste tu momento, mamá. Déjanos hacer nuestros propios recuerdos». Esa fue la historia de mi vida. Siempre allí. Nunca bienvenida. Escribir todo eso no hizo que desapareciera.
Pero lo hizo real. No lo estaba imaginando. No estaba exagerando. Finalmente lo estaba enfrentando. Luego llegó su último mensaje antes de Navidad. Has arruinado todo. Ni siquiera podemos tener unas fiestas normales porque decidiste actuar como una víctima. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Víctima. Eso era lo que veía. No una madre. No una mujer. No alguien que pasó los mejores años de su vida siendo un apoyo invisible. Solo una molestia. Esa palabra no me hizo llorar. Hizo que algo dentro de mí se asentara. Apagué el teléfono. Encendí velas. Puse música suave y preparé una cena cálida solo para mí. La semana de Navidad el golpe en mi puerta llegó como un temblor. Allí estaba con el abrigo medio cerrado, una bolsa de galletas en la mano compradas en la tienda, por supuesto. No dijo, lo siento. Ella dijo, pensé que al final vendrías. Te esperé. Miró hacia adentro como siempre buscando una invitación. Podríamos hablar, añadió. A pesar de ello, yo no dije nada. Me miró entrecerrando los ojos. ¿Así es como vas a actuar?, preguntó. Eso fue todo. No hubo arrepentimiento, ni siquiera una falsa dulzura. Solo acusación. Mantuve la voz suave. No estoy actuando. Estoy viviendo. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que esto es normal? Dejar a tu familia por una discusión. Respiré hondo. No fue una discusión. Fue la gota que colmó el vaso. Una de tantas. Se cruzó de brazos. Siempre haces todo sobre ti. Siempre. Esa palabra otra vez. Salí al porche dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de mí. El aire estaba fresco. La luz del porche zumbaba suavemente. Me pediste que me fuera, dije. Tiraste té caliente. Dijiste que era demasiado, no suficiente. Estorbaba. Su cara se retorció. Estás exagerando. Siempre eres tan dramática. Negué con la cabeza. No. Finalmente estoy siendo honesta. Ella parecía sorprendida, como si nunca hubiera oído mi voz verdadera antes. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a abandonar a tu familia? No abandoné a nadie, respondí. Dejé de abandonarme a mí misma. Intentó una última punzada. Te arrepentirás de esto. Un día te darás cuenta de cuánto daño le hiciste a esta familia. Asentí lentamente. Tal vez, pero nunca me arrepentiré de elegir la paz. Se alejó sin mirar atrás. Pero lo más inesperado ocurrió una semana después. Llegó un pequeño sobre. No había remitente, solo mi nombre escrito con letras suaves y redondeadas. Dentro una nota de mi nieta. Abuela, te echo de menos. Encontré una foto vieja de ti abrazándome. Estabas tan feliz. Espero que ahora estés feliz. Esa me hizo llorar. No por tristeza, sino por sentirme vista. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien se acercó sin pedir nada, solo para dar amor. Esa Navidad encendí una vela. Preparé verduras asadas y pan de miel. Puse música suave y me arropé con una manta, sin representaciones, sin culpas, sin moretones invisibles. Solo calor, silencio, paz. Las consecuencias de elegirme no fueron ruidosas, pero fueron reales y fueron mías. La nieve no se derritió después de Navidad. Siguió cayendo. En silencio, implacable, cubriéndolo todo como un nuevo comienzo. Recuerdo verla caer esa mañana de enero, desde el calor de mi nueva cocina. Una taza de té en mi mano, no la que ella arrojó.